Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Estaremos viendo este pensamiento de la palabra, la epilepsia natural y espiritual. La escritura nos enseña en Mateo capítulo 17, verso 15, le dijo a alguien: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. La palabra usada aquí, lunático, está hablando de una persona afectada por la luna, por eso se llama lunático. En inglés, moonstruck. Y en un momento estaremos viendo la palabra también en el original, en el griego, para ver qué es lo que significa esta palabra, lo cual nos arroja mucha luz. Y nos está hablando de una persona inestable mentalmente. Bueno, dice: mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y nosotros sabemos hoy de la epilepsia y podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto que dice que cae en el fuego y muchas en el agua? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? Y creo que hay un secreto muy grande, un secreto mayor aquí escondido. Y usted me dirá, pero ¿cómo podemos vincular la palabra lunático a epilepsia? Ah, bueno, pues es que en otras versiones, en esta misma porción como en esta otra versión, dice: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Y aquí hay un secreto, le vuelvo a repetir, muy importante. Y por eso en el tema de esta enseñanza puse la epilepsia, ¿verdad? Natural y también espiritual. Porque existe, aunque muchos no lo crean, un estado epiléptico de personas en su alma que es bien terrible, y es lo que yo quisiera también impartir en esta enseñanza, aprender un poquito de esto y ver que no nos esté afectando algo así en nuestra vida. Esta enfermedad está hablando del sistema nervioso debido a la aparición de actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral. Sabemos que nosotros somos seres que funcionan con electromagnetismo, ¿verdad? Y esta actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral, pues es que provoca, como dice aquí, ataques repentinos caracterizados por convulsiones violentas y pérdida del conocimiento. Y le vuelvo a recordar, solamente como una información, ¿verdad? Vamos a estar viendo también los diferentes tipos de epilepsias para entrar ya de lleno a lo espiritual y entender que incluso esto tiene un motivo espiritual, es decir, que hay personas que están afectadas, que son epilépticas, pero que viene desde un origen, de una raíz del alma. Ahora, este es uno de los tipos. Epilepsias idiopáticas son aquellas en las que no existe lesión cerebral o déficit neurológico y que presentan normalidad intelectual y antecedentes familiares positivos para epilepsia. Se presume en ellas una base genética. Además, tienen una clara relación con la edad y un curso conocido. Es decir, esta es aquellas, ¿verdad?, en las que no hay una lesión cerebral, porque en muchos casos la epilepsia es debido a que tienen una lesión cerebral, una fractura, algo que está provocando una hinchazón en el cerebro y que produce estas situaciones. Otra de ellas es la epilepsia sintomáticas. Es donde digo, se trata de aquellas que existen evidencias clínicas, neurológicas y de estudios de neuroimagen que muestran la existencia de lesiones cerebrales focales o difusas cuya causa es conocida. En estos casos, la epilepsia es un síntoma más de otra enfermedad que afecta al cerebro. Otra de ellas es las epilepsias criptogénicas. Se suponen sintomáticas, pero cuya causa aún es desconocida. Se han denominado también como presumiblemente sintomáticas. Y aquí vemos estos tres tipos básicos que existen, ¿verdad? Se puede hablar de otras más, pero estas son las básicas. Ahora, mire qué tremendo lo que dice la escritura. Voy a volver a leer la primera cita para no irnos perdiendo de esto, ¿verdad? Dice: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae el fuego y otras veces al agua. Ahora, cuando el Señor viene,
y él pues va a desarrollar un tipo de liberación con este hijo de esta persona que tiene esta enfermedad. Y cuando él se presenta ante él, mire lo que dice el verso 18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. De tal manera que aquí nos enseña la escritura que Jesús no oró en relación a sanidad, que no oró el Señor para que este joven o este hijo pues fuera sano de alguna enfermedad como lo que tenía, sino que reprendió a un demonio. Y es interesante que este demonio obviamente era el que causaba esta inestabilidad mental. Y interesante que dice que caía muchas veces en el agua y en el fuego. Pero ¿qué tiene que ver esto? Ahora, la palabra demonio que dice aquí, Jesús reprendió al demonio, y el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Ahora, antes de continuar, quisiera aclarar, ¿verdad?, que puede haber personas que estén afectadas por esta enfermedad, pero que no sea realmente un demonio lo que esté causando esto, ¿verdad? Puede ser una lesión en el cerebro, pueden ser otras cosas que estén causando esto. Pero aquí la escritura me es muy clara, y cuando traen a este hijo, a esta persona a ser sanada, pues algo interesante es que primeramente le dice el padre, reconociendo esa enfermedad, y le dice: es lunático. Y cuando Jesús ya viene a tratar la situación, no pone las manos o no le dice sed sano, sino que reprende Jesús a un demonio que estaba causando esto, y en ese momento dice quedó sano. Entonces la palabra demonio, nosotros podemos ver en el hebreo la palabra demonio shed, que está hablando de hincharse, de una insolencia, de devastar. Ahora, ¿por qué hincharse? ¿Qué tiene que ver esto el demonio en este hincharse? Y es por eso que nosotros debemos de entender que tanto una epilepsia puede ser algo natural de la hinchazón o de actividad anormal que está en el cerebro por una hinchazón. Y esto, cuando digo hinchazón, no me refiero simplemente a que el cerebro natural se hinche, sino que estoy hablando de el ámbito de la dimensión del alma, de los pensamientos, de la mente. Muchas veces nosotros decimos: no, es que pienso con la mente, ¿verdad?, o con el cerebro, pero realmente ese solamente es una masa que está ahí, ¿verdad?, nuestro cerebro. Pero hay algo más en la dimensión espiritual, en la mente, en el alma, que puede también hincharse. Y es por eso que la misma escritura nos enseña, por ejemplo, aquí una referencia de eso, en Colosenses 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente, mire lo que dice aquí, hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber personas que estén hinchados en su mente carnal y que están obviamente haciendo cosas que no deben de hacer, o cosas que realmente están prohibidas, pero porque tienen una hinchazón en su mente carnal. Ahora, aquí obviamente no se está refiriendo a la masa, al cerebro, sino que es una epilepsia, podemos decir así, una persona lunática, es decir, afectada por la luna, y ahorita lo voy a explicar un poquito más en la palabra original que usa ahí este texto, que tienen una mente hinchada por causa de un ser espiritual que los está afectando. Ahora ahí dice: no haciéndose de la cabeza, dice: en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, qué interesante que esta situación de la epilepsia, pues como veíamos, es una actividad anormal en el cerebro. Me voy a regresar ahí para verlo.
¿verdad? Dice, y está hablando del sistema nervioso. Dice, debido a la aparición de actividad eléctrica normal. Entonces, usted se dará cuenta, ¿verdad? Que toda la actividad eléctrica en nuestro cerebro, pues es así como funciona. Realmente son, cosas que se dan por electricidad o electromagnetismo para todo lo que hacemos. Así es un impulso cuando movemos la mano, cuando abrimos los ojos, cuando caminamos. Todo se mueve a través de este tipo de impulsos electromagnéticos. Pero la epilepsia es un funcionamiento que está dándose anormal en la corteza cerebral, es decir, una hinchazón que está siendo provocada, o puede ser, como le decía, por este tipo de epilepsias, por una fractura, por una lesión, pero también puede ser causada por un demonio. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo se acerca a este hijo, pues obviamente él no le dice sed sano, reprende al demonio que está dentro de él, que es el que está causando esta actividad lunática de él, esta inestabilidad de su mente. Ahora, le vuelvo a recordar, hay gente que se hincha, dice, por su propia mente carnal, que no se sujeta a la cabeza, que es Cristo, y que obviamente es de la manera que nosotros podemos crecer. Ahora, la palabra en el griego, aquí está a mano izquierda, que está hablando de estar alunado, así dice en español. Cuando vemos la definición en inglés, en el diccionario Strong también dice moonstruck, pero no lo he escuchado yo mucho en español. Lunático tal vez sí, pero no en referencia a una persona afectada por la luna. Pero no está hablando de que la luna tenga algo que ver, sino es eh, una manera de explicar. Y aquí, por ejemplo, en otro diccionario que encontré en la web, dice acerca de Moonstruck que es una persona mentalmente inestable, como le decía, una persona sentimental, romántica, pero en un desbalance igualmente, o una persona perdida en fantasía, una persona que realmente en su mente está divagando, una persona que, y por eso es que me llama la atención que cuando este padre trae a su hijo, le dice al Señor Jesús, muchas veces cae en el agua y otras en el fuego. Y es algo que me llamaba la atención a mí, ¿verdad? Antes de subir esta enseñanza pensé mucho y oré mucho pidiéndole a Dios, pero ¿qué tiene que ver esto? Que estaba enfermo y que digan aquí que caí en el agua y que caí en el fuego. No, no entiendo muy bien esa área, pero sabía que había algo más. Entonces puse a orar, me puse a estudiar un poquito y entendí que cuando está hablando del agua se está refiriendo a una condición del alma, y cuando se refiere al fuego a otra condición del alma, es decir, las aguas a una manera depresiva y el fuego a una manera de exaltar o de exaltación, pero no de la buena, una exaltación de ira, una exaltarse de una manera incorrecta. Y cuando el Padre dice muchas veces cae en el agua o en el fuego, pues nos está haciendo referencia de este tipo de cosas. Ahora vamos a seguir estudiando y ver, por eso también cuando en Isaías 43:2 el Señor le dice a su pueblo, aquí en la versión Dios habla hoy, dice, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Es decir, la situación del alma en las aguas, cuando dice caí en las aguas, es una situación que ahoga a las personas. Pero le dice, si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti, es decir, otra condición del alma, porque nosotros podíamos tomarlo literal esto y decir, bueno, si yo sé nadar, pues obviamente que no me voy a ahogar. No, no necesito que el Señor realmente esté conmigo, si necesito cruzar un río y sé nadar, porque yo sé que no me voy a ahogar. Y pues obviamente no me voy a meter al fuego, porque qué loco se metería al fuego, ¿verdad?
pero realmente está hablando el Señor de una situación también del alma, y le voy a ir explicando esto. La Escritura me dice en el Salmo 124:5, hubieran entonces, dice, pasado sobre nuestra alma, dice, las aguas impetuosas. ¿Por qué está hablando de aguas que llegan al alma? ¿Cómo es que las aguas pueden llegar a un nivel o a una dimensión que puedan afectar el alma del ser humano? Les recuerdo que si no se ha suscrito a nuestro canal, se suscriba, que también por favor comparta estas enseñanzas en sus redes sociales para ser de bendición a otros y poder propagar la palabra del Señor. Bueno, recordando el tema desde el principio, sabemos que es una actividad anormal en la corteza cerebral, de tal manera que esto causa comportamientos extraños dentro del ser humano, donde llega incluso hasta la pérdida, ¿verdad?, del conocimiento y convulsiones, en diferentes tipos de epilepsia que existen, pero también mencionaba yo que existe una hinchazón, no nada más en el cerebro, es decir, en lo material, sino en el estado del alma, de tal manera que cuando aquel hombre llevó a su hijo al Señor Jesús y le dijo muchas veces cae en el agua y en el fuego, se está refiriendo a condiciones del alma, porque de hecho eso es lo que está diciendo ese hombre cuando lleva al Señor, a su hijo, ¿verdad? Para ser sanado. Dice, es lunático, es decir, está afectado y está inestable emocionalmente o mentalmente. Y cuando un demonio viene a hacer esto en una persona, pues como decía aquí en esta porción, ¿verdad? Dice, hinchado por su propia mente carnal. Es decir, personas que vienen a ser mentalmente inestables, y que hay situaciones en las que el ser humano puede atravesar pensando que el caer en el agua, como dice aquí el Señor, cuando pases por el agua no te ahogarás y por el fuego no te quemarás, pero está hablando también de situaciones del alma, es decir, situaciones que ahogan, situaciones que lo pueden llevar a uno a quemarse, y que la escritura misma también nos enseña de estas cosas. Ahora, aquí hablando en el Salmo 24:5, lo vuelvo a leer, dice, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Y le decía yo, ¿cómo es posible que las aguas lleguen hasta el alma? Pues es que cuando uno cae en las aguas, no se está refiriendo simplemente algo literal, sino tiene que ver con un comportamiento de las emociones en nuestra vida. Y cuando dice, le vuelvo a recordar a aquel hombre de su hijo, es que es inestable mentalmente, muchas veces cae en el agua, es decir, está en una situación de depresión terrible, es decir, me está hablando las aguas de ser ahogado, de estar en una situación depresiva, pero también el fuego de algo que exalta en una manera negativa también, aunque el agua puede ser positiva y el fuego también, y lo vamos a estar viendo. Pero ahora, por este momento, veamos que dice aquí aguas impetuosas, es decir, gente que puede estar siendo afectada por un demonio. Le vuelvo a recordar que cuando Jesús sanó a este joven, no le dijo sed sano, reprendió un demonio que tenía dentro. Este demonio, al salirse del muchacho, pues quedó sano, pero en realidad el origen era un demonio. Ahora imagínese cuántas veces personas por doctrinas de demonios no están siendo afectadas emocionalmente, es decir, cayendo en aguas impetuosas, cayendo en fuego, y su alma viene a ser afectada. Y como dice la escritura, ¿verdad? ¿Quién nos hechizó para que nuestra alma sea extraviada de la sincera fidelidad? Muchas veces el alma se extravía y está en emociones terribles simplemente porque no está haciéndose a la cabeza, como dice acá en Colosenses, para poder tener esa virtud, ese crecimiento, esa nutrición, esa unidad que necesitamos con el crecimiento
que Dios da. Ahora, vamos a continuar. Jeremías 15:18 dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí, dice, como cosa ilusoria, como aguas, dice, que no son estables. ¿Cómo es una persona que tiene aguas inestables o que cae en aguas inestables? Una persona llena de dolor, una persona herida, desahuciada, dice que no admitió, dice, curación. Fíjese qué terrible cuando una persona está lastimada, está dañada y cae en estas aguas que no son estables. Muchas veces las personas, le vuelvo a repetir, lo que aquel hombre dijo de su hijo es inestable. La palabra usada lunático se refiere a una persona inestable mentalmente, una persona que tiene emociones muy mal, está pues realmente así como se dice inestable, no es estable. Entonces qué terrible que mucha gente por heridas, por situaciones de su vida, hay una epilepsia del alma que está causando y puede ser que por un demonio o por alguna doctrina de demonio o por alguna otra situación que esté inestable en sus emociones. Y es una de las cosas que hoy en día se ve tanto, gente tan inestable, gente que está en las aguas, gente que está en el fuego, pero le vuelvo a repetir, no aguas de Dios, no fuego de Dios, sino aguas, como dice acá, aguas impetuosas, aguas que no son estables. Pero mire también Jonás 2:5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Le vuelvo a repetir, ¿cómo es que las aguas van a rodear el alma? ¿Cómo se meten a esa dimensión? Pues es que no está hablando de las aguas literales, está hablando de situaciones emocionales que parecen como el agua. Y dice, rodéame el abismo, dice, el alga se enredó a mi cabeza. Está hablando de una situación donde en su mente, en su cabeza, ya no podía realmente pensar de una manera correcta. Pensaba en escapar, pensaba en otras cosas, pero no claramente como Dios nos da esa capacidad. Números 5:27 está hablando de una situación de las aguas que obran de... Es bien interesante esta cita que de hecho se puede hacer una enseñanza solo de esto. Le recomiendo que lea esta porción de Números donde habla de esto para que usted entienda un poquito más de qué está hablando. Pero voy a leer esto. Dice, le daré pues a beber las aguas y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición, mire, aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Mire qué terrible, hay aguas que obran para maldición y amargan. Dice, y su vientre se hinchará. Una vez más hablamos del hincharse. Dice, y caerá su muslo y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mire, nos habla de estas cosas, de la amargura, de la maldición, de las aguas, y nos habla de aquella que se hincha. Mire qué terrible, cosas que vienen a la vida de una persona simplemente por dejarse llevar por emociones, por fuego que no es fuego de Dios, por fuego de pasión, en este caso de una mujer que es infiel, y mire que causa una hinchazón, una maldición con las aguas y una amargura. Fíjese qué terrible. Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Ahora, fíjese qué terrible esta cita. Quiere decir que toda aquella persona que cae en las aguas, que es parte del agua que es inestable, es decir, que emocionalmente son personas inestables, ¿quién cree que se sienta sobre ellos para gobernarlos? Dice, la ramera se sienta ahí. ¿Por qué? Pues obviamente, como lo dice esta palabra ramera, una persona inestable, una persona con sus emociones fuera de lugar, que hace cosas que no corresponden, pues obviamente es aquella que gobierna es sobre estas personas que han caído sobre aguas o están debajo de aguas causadas por un demonio, le vuelvo a repetir, causadas por una doctrina de demonios. Es una epilepsia
del alma. Fíjese qué tremendo. Puede haber una situación en el cuerpo, una persona enferma por una lesión, por otras situaciones genéticas, pero qué terrible cuando hay una epilepsia en el nivel del alma y personas que están siendo gobernadas por la ramera, gobernadas por un demonio, porque le vuelvo a repetir, discúlpeme si repito mucho, pero quiero que se entienda y que quede claro. Cuando Jesús sanó a este joven, usted ve ahí o leemos ahí en la escritura que reprendió un demonio. No le dijo sed sano. Quiere decir que hay personas que pueden ser influenciadas por un demonio para que sean inestables en su alma. Entonces le vuelvo a repetir, cuando dice muchas veces cae en el agua, podríamos decir, pues, ¿qué tiene si cae en el agua o cae en el fuego, verdad? Pero realmente se está refiriendo a la inestabilidad de sus emociones. Muchas veces como el agua, porque son cosas depresivas, y muchas veces como el fuego, que son cosas que se exaltan en ira en situaciones terribles. Entonces ahora también nosotros vemos, por ejemplo en Génesis 9:11, estableceré, dice, mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y esta es simplemente una sombra de que usted ve que cómo el hombre se corrompió, causó esa ira, vamos a llamarlo así, en Dios, lo cual trajo aguas de destrucción, pero fue por el comportamiento del ser humano. Muchas veces el ser humano puede con su actitud causar sobre su vida aguas de diluvio, aguas que traigan destrucción, aguas que obviamente cuando Dios trae esto también es con la finalidad de purificación, pero estas aguas solo vienen a aquel que realmente se ha arrepentido. La escritura me habla de aguas de vida también. En Ezequiel 47:9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos, dice, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrar en este río, es decir, aguas que vienen de parte de Dios y aguas que fluyen, como el Señor Jesucristo mismo nos dijo. Dice, aquel que cree en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los tipos de agua que fluyen en nosotros? ¿Ríos del Espíritu Santo o ríos de inestabilidad emocional? Donde estamos, que un momento estamos tristes, que un momento estamos alegres, que un momento estamos en depresión, que otro momento, es decir, bien inestables, como las aguas de un diluvio. Fíjese qué importante por eso llenarse de las aguas de la palabra, llenarse de las aguas de Dios, porque esas aguas causan vida, esas aguas al alma, dice, causan una vida. Entonces también, hablando del fuego, sabemos que el ser humano en otra porción causa enojo, causa ira delante del Señor por su comportamiento, y viene una visita de azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Vemos nosotros cómo viene este fuego, y mucha gente igualmente epiléptica, almáticamente hablando, gente que produce fuego, no fuego que viene para purificar, sino fuego que viene a consumir por causa de nuestro comportamiento, porque la misma escritura dice en Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios, dice, es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Y de qué está hablando el celo? Pues obviamente de algo que viene en el alma. Y esto, le vuelvo a repetir, es simplemente una sombra de características de Dios, pero que el hombre, obviamente reinado por cosas negativas, pues obviamente tiene un mal comportamiento en relación a esto. Ahora, el fuego de Dios también obviamente arde en nuestro corazón. Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mire qué tremendo que las escrituras
causen que nuestro corazón arda. Pero le vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de fuego hay en nosotros? ¿Qué tipo de agua hay en nosotros? Aquel hombre le dijo al Señor: ten misericordia de mi hijo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua, dando a entender su inestabilidad del alma. Pero mire, su corazón ardía por causa de la palabra, por causa de las cosas de Dios. Pero también la lengua nos habla que cuando viene el Espíritu Santo se les repartieron lenguas repartidas, dice, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, qué importante que nosotros vemos tanto aguas negativas como aguas positivas, es decir, de Dios, y fuego negativo como fuego de parte de Dios. Entonces, le vuelvo a repetir, el tema de la enseñanza es la epilepsia natural y también la espiritual, porque tanto puede afectar a una persona por una lesión, que también tener una lesión en el alma que esté dando puerta a un ser espiritual, causando una inestabilidad en nuestras emociones. En Judas 1:23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y muchas veces, qué tremendo, ¿verdad?, que se ha pensado que está hablando del infierno, pero o del lago de fuego, perdón, pero realmente no está hablando de eso. Por eso, en el contexto de lo que estamos hablando, de la gente que muchas veces cae en el agua, en esas aguas depresivas, en esas aguas impetuosas, en esas aguas que no son estables, como decían las citas que leímos, pues hay gente que también ha caído en ese fuego, en ese comportamiento que ha traído una exaltación en sus vidas negativamente, y por eso dice arrebatándolos del fuego. Pero mire cómo sigue diciendo: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada. ¿Por qué? Por su carne, es decir, el comportamiento llevado por su carne, como decía también en la cita de Colosenses, aquellos que se hinchan en su mente carnal, que realmente tienen un efecto en su vida por algún ser espiritual, puede ser algún demonio, doctrina de demonios o algo más, que esté causando una hinchazón en el nivel alma, causando situaciones terribles en la vida de estas personas. Ahora, mire cómo dice aquí en Santiago 3:5: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua, dice, es un fuego, un mundo, dice, de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, dice, todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada o hinchada, podemos decir, por el infierno. Fíjese qué terrible. Personas que incluso sean influenciadas, manipuladas por este fuego terrible que viene obviamente de situaciones negativas, de seres caídos y gente que está en esta inestabilidad del alma, que podemos decir que tiene este tipo de enfermedad como la epilepsia, que puede ser algo natural, pero también puede ser algo que está sucediendo en el alma de muchas personas. Y fíjese, en este tiempo que vivimos, que incluso la misma Tierra, causando el cambio de polos de magnetismo sobre la misma Tierra, y el magnetismo que está causando el Sol también sobre la Tierra, pues está cambiando mucho el comportamiento incluso de la gente. Y si no tenemos nosotros cuidado de estarnos llenando de esa agua, no de esta agua negativa, sino del agua que da vida, del agua de Dios, del agua de su palabra, del fuego que hace arder nuestro corazón cuando leemos la Escritura, el fuego de su presencia, pues obviamente que habrá aguas, o puede haber aguas buenas o malas en nosotros, o dulces o amargas, o puede haber en nosotros un fuego de Dios o un fuego que no es de Dios. Qué importante por eso ver la condición en la que vivimos. Fíjese qué terrible y qué triste de las personas que tienen una situación de epilepsia natural por una lesión cerebral, y que obviamente pues Dios puede obrar en sus vidas, ¿no?
pero qué terrible cuando se tiene un estado de epilepsia en el alma, cuando las emociones son inestables y cuando hay estas aguas, este fuego, como decía aquel hombre, mi hijo cae en el fuego y cae en el agua. Ten misericordia de él, porque es inestable mentalmente. Pero fíjese qué terrible. Hoy en día también muchos jóvenes así, inestables emocionalmente, inestables mentalmente. Hoy en día se les pregunta, ¿cuál es tu meta? No saben qué meta tener, no saben qué hacer. Fíjese qué importante por eso llenarse del agua de Dios, del fuego de Dios, lo que produce vida en nosotros. Hay un fuego que nos va a purificar de parte de Dios, pero va a ser para la gloria de Él. Y por eso podemos decir que existe un fuego de Dios que purifica, que aviva, pero también un fuego que es un mundo de maldad, como dice ahí en Santiago, emociones que arden en el fuego de Dios, pero también como el de los discípulos, ¿verdad? En camino de Emaús, pero también un fuego que inflama la rueda de la creación, como dice ahí en Santiago. Existe agua que purifica, que produce vida, como decía allá en Ezequiel, pero también existe un agua que ahoga y que causa amargura y maldición, como decía un Deuteronomio. En otras palabras, las emociones pueden ser como agua o como fuego en la carne, vistas así como le decía, deprimentes o fuego exaltante, cosas que excitan en una situación que no es de Dios. Entonces, qué importante que nosotros al ver toda esta información y toda esta revelación, si así podemos llamarlo, primeramente la información de los tipos de epilepsias que existen, hablando terrenalmente, pero que también debemos de entender que esa actividad eléctrica normal, pues puede ser producida por algo espiritual. Recuerde que hay una que dice aquí en la criptogénicas, que dice que no se sabe realmente, dice, pero cuya causa aún, dice, es desconocida, no se sabe realmente por qué. Pero nosotros sabemos que cuando este hombre viene y le dice, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, una persona que está siendo afectada por una inestabilidad emocional y cae en el fuego y muchas en el agua. Le vuelvo a recordar que esas convulsiones producidas también existen almáticamente. ¿Cuánta gente no convulsiona por sus emociones, por sus sentimientos, por las cosas que está viviendo en sus emociones, porque realmente está siendo influenciado por algo que no es de Dios? Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Pedirle, ten misericordia de mí, Señor. Si estoy en este tipo de situación, necesito ayuda, necesito que oren por mí, necesito ministración en mi alma, necesito que si hay alguna influencia negativa sobre mi vida, pueda ser yo ministrado de parte del Señor y pueda ser libre de cualquier situación que está causando que yo caiga en aguas de depresión, que caiga en fuegos de excitación, en una manera que no es de parte de Dios. Necesito el agua de Dios, necesito el fuego de Dios en mi vida. Por eso espero que este pequeño pensamiento de la palabra sea de bendición para tu vida, que hayas aprovechado algunas de las palabras que aquí hablé de parte del Señor, que Él puso en mi corazón, que sea este mensaje, por muy pequeño que sea, pero que te edifique y que lo puedas compartir. Te recuerdo que si no te has suscrito al canal, te suscribas. Tenemos otro canal también que se llama Aprende Hebreo Bíblico con David, en el cual enseñamos el idioma hebreo antiguo, es decir, no estoy hablando del hebreo moderno, sino el cual se escribió la Torá, con la finalidad de poder leer la Torá en su idioma original, ¿verdad? Entonces también invito, ahí estará el link en los comentarios por si usted gusta suscribirse. Si quiere seguirme también por medio de Facebook, ahí también pondré el enlace para que pueda enviarme una solicitud de amistad y así poder también estar ahí en esa red. Así que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Shalom.